¿Alguien contestó? ¿Entendieron la pregunta? Primer punto. ¿O no me escuchan? No, no, no. Ah, no entendieron. Bueno, volvamos a esta expresión que están viendo ustedes, que es la formulita que está este, relacionando la aceleración con el desplazamiento. Fíjense que X para nosotros es el desplazamiento, que es un movimiento de caída libre o un movimiento uniformemente acelerado. La expresión que nos queda a nosotros es que G, la aceleración de la gravedad, que para nosotros es un valor constante, pongámosle 10, ¿no es cierto? Pues es un número que ya lo conocemos, es igual a menos la derivada segunda de X respecto de T dos veces. El, el- lo que nosotros queremos averiguar es cómo varía X en función del tiempo. Sabemos que la derivada segunda de X respecto del tiempo, dos veces, es 10. ¿Cuánto tendría que valer la función X, que es una función de t, para que su derivada segunda respecto de t valga 10? Imaginemos que la función X valdría solamente X, por decir algo. ¿Cuánto valdría la derivada segunda de X respecto de t dos veces? Hola, hola. A ver, el, imaginen, en este caso X es una función desconocida, que es una función de t. Vendría a ser en otro caso como hacemos y igual a una función de X. Eh, esa X como función de t, que es X sería la función desconocida, tiene que ser tal para que cumpla la ley esta de caída libre, que su derivada segunda valga 10. Y intuitivamente, lo que yo les estoy tratando de preguntar, y seguramente no me expreso bien, es, si ustedes tuvieran que proponer una función x de t, tal que su derivada segunda respecto de t valga 10, ¿qué función propondrían? Por ejemplo, seno de x, x a la quinta, x a la quinta más x al cuadrado, t al cuadrado más t, seno de t, 2t, 10t al cuadrado, 5t al cuadrado, para que derivando eso respecto de t dos veces nos dé
10, que sería G. A ver, José dice 5t al cuadrado. Y Sajama Hernán dice menos un medio. Bien, tomemos esas dos propuestas que son válidas. Analía dice un medio de G por T. Muy bien. Tomemos esas tres propuestas, si ustedes las están viendo en el chat, que son diferentes y que una tiene T al cuadrado y una tiene T a la cero, por decirlo así. Bueno, empecemos por la de Hernán Sajama, que es la que dice que la función desconocida x vale menos un medio. Entonces tenemos que derivar esa función respecto de t dos veces y nos tiene que dar g. Cuando derivemos la primera vez respecto de t la función que propone Hernán, nos va a dar cero, porque la derivada de menos un medio respecto de t es cero, ya que es constante. Y la derivada segunda, que vendría a ser la derivada de cero respecto de t, también nos va a dar cero. Con lo cual, la función menos un medio no satisface la ecuación diferencial. Vamos, se entendió Hernán, José y Analía, que son los tres proponedores de soluciones. La reflexión sobre la propuesta de Hernán, ¿se entendió? Sí, bien. Vamos a la propuesta de Analía, que es este, una propuesta que incluye a la variable independiente t elevado a la 1. Cuando nosotros derivemos la primera vez respecto de t esa función menos un medio de g por t, nos estaría dando menos un medio de g. Y g es una constante. La segunda vez que derivemos nos va a dar cero, porque estaríamos derivando la constante menos un medio de g respecto de t. Con lo cual, menos un medio de g por t tampoco alcanza para satisfacer completamente la ecuación diferencial que nosotros tenemos, que es g igual a menos la derivada segunda de x respecto de t dos veces. Porque con la propuesta de analía, la derivada segunda de x de t respecto de t dos veces nos da cero. ¿Se entendió, Analía? Bien. Y vamos a la propuesta de José, que dice 5 por t al cuadrado. Y tenemos que derivar dos veces respecto de t. Derivamos una primera vez, bueno, siguiendo la regla de derivación, el 2, que está como exponente, debería pasar como factor de t y quedar un 1 como exponente. Y el 2 multiplicado por el 5, que ya era factor de t, daría 10t elevado a la 1. O sea, más sencillamente 10t. Esa es la primera derivada respecto de t. Tenemos que hacer la segunda derivada. La segunda derivada de 10t respecto de t sería 10. Bueno, ese es el valor que coincide con el problema que nosotros tenemos. O sea, suponiendo que g es igual a 10. Para que sea igual a g y no a 10 aproximada, la propuesta se debe perfeccionar, la propuesta de José. Pero conceptualmente, el segundo grado que pone José en su chat, digamos, es el que necesitamos para que cuando derivemos
dos veces no se nos desaparezca eh, la función, o sea que no nos quede cero. Bueno, ahí se entendieron, chicos. Mm, bien. Ahora, nosotros esto lo tenemos hecho en la siguiente página, digamos. Eh, lo tenemos hecho no tanto como la aproximación de 10, sino como una propuesta de un modelo matemático genérico, que es para este problema específico de caída libre, pero que el razonamiento se puede aplicar a cualquier problema que implique una derivada segunda. Nosotros en la primera parte de esta página estamos poniendo lo mismo que estaba abajo en la anterior, digamos. La ecuación diferencial ordinaria que relaciona el desplazamiento con la aceleración es la que pusimos recién, o sea, g igual a menos la derivada segunda de x respecto de t dos veces. Ahí lo que hicimos recién fue intuitivamente tirar un valor de una función x que dependía de t, tal que por razonamiento, digamos, pensamos o imaginamos que derivándola dos veces respecto de t nos va a dar el resultado que nosotros queremos, que es g. El proceso de la solución de la ecuación diferencial no es así, sino que es al revés, es deducir la solución y no proponerla y verificarla. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, sin perder de vista que nosotros lo que queremos encontrar es el valor de la función x conocida, lo primero que tenemos que hacer es integrar. Tenemos de la ecuación que estaba en el renglón de arriba del que está recuadrado, tomamos los dos miembros que están en los extremos, ¿no? G y el de la derivada segunda de x respecto de t dos veces. A la derivada segunda de x respecto de t dos veces la expresamos como la derivada de x respecto de t, todo respecto de t. Y procedemos a integrar en ambos miembros. Hacemos doble integración, siempre indefinida, ¿no es cierto? A la izquierda nos queda la integral de g por el diferencial de t. Ese diferencial de t lo estamos sacando del miembro de la derecha, que está como denominador de todo el factor que está arriba como numerador, que es la derivada de x respecto de t. O sea, ahí pasamos al diferencial de t que está en el segundo miembro como denominador al numerador. Y nos queda la expresión que la integral de g, que es una constante por el diferencial de t, es igual a la integral de menos la derivada de x respecto de t. Ahí tenemos mezcladas las variables porque a la derecha, en el miembro de la derecha, x y t, que son las dos variables, x la dependiente o función desconocida y t la independiente, están juntas. Para integrar tenemos que separar las variables. Entonces, integrando, ¿qué nos queda? En el primer término, la integral de g por el diferencial de t es directamente g por t, más una constante de integración que ahí nos la escribimos, ya les explico por qué. Y en el segundo miembro, la integral de menos el diferencial de x de t, la integral de cualquier diferencial es lo que aparece como argumento del diferencial, es decir, la integral del diferencial de x es x, la integral del
diferencial del seno de x es seno de x y la integral del diferencial de x de t es de x de t. Eso lo escribimos y ponemos una constante de integración que involucra las dos integrales indefinidas. En vez de poner una de un miembro y otra del otro, sumamos las dos. Ahí hago un paréntesis a ver si me están siguiendo, chicos y chicas, en la explicación. O sea, estamos desarrollando la solución de la ecuación diferencial. Si los pasos que estamos siguiendo los van pudiendo seguir. O si se trabaron y lo repetimos. ¿Puedes repetir lo último? Sí, por supuesto. Cuando nosotros llegamos a este punto, que es lo que decidir integrar, digamos, para calcular x, vamos a operar algebraicamente y este punto que está acá, o sea, esta integral en ambos miembros surge de la ecuación a la que habíamos llegado por la definición de velocidad y de espacio, o sea que es un modelo puro matemático. Ahí no hicimos nada, eh, a- ninguna incorporación de algebraica, ni de cálculo, ni de suposiciones. Estamos partiendo de la definición de velocidad y de aceleración de la gravedad. Para integrar este renglón, tenemos una dificultad. Acá tenemos x y t en el segundo miembro juntos. O sea, la, la variable x, que es la dependiente, y la variable t, que es la independiente, están juntas. Y no podríamos integrar en forma directa. Separamos o intentamos separar las variables y ¿qué nos queda? De un lado todas las t. Y del otro lado, si bien nos queda x y t, pero tenemos el diferencial de eso. Es decir, cuando nosotros tenemos el diferencial de una cantidad, la integral es digamos, la función, la operación matemática opuesta a la derivación. Entonces, si integramos una derivada, lo que nos queda es la expresión que figura como argumento de la derivada. O sea, es como si se simplificaran o se cancelaran la operación de integral con la de derivada. Por eso, a la izquierda nos queda g por t, que sería la integral de g por el diferencial de t, integrando g es una constante, y a la derecha nos quedaría directamente el menos diferencial de x sobre t. Aparece una constante de integración porque las dos integrales que nosotros hacemos, más allá de que las simplifiquemos, que las resolvamos, implican una constante arbitraria. Bueno, las dos constantes, una a la izquierda y otra a la derecha, las agrupamos, las sumamos, las restamos y las agrupamos en una sola constante arbitraria que es C1, quedando esta expresión. Ahora sí, ay, bueno, bien, gracias, Brenda. Entonces, esta expresión que está ahí arriba, que es la que resultó recién, también la podríamos escribir así, como queda ahora en el recuadro.
Y ahora ustedes eh, imagínense que en vez de poner diferencial de x respecto a t pusiéramos x', que vendría a ser lo mismo, es una diferencia de notación, donde x es una función de t y tenemos menos g por t, que g es una constante, y más una constante, que es una constante que vale C1. Eh, en este punto, para calcular x en función de t, deberíamos volver a integrar. Es casi como si fuera una ecuación diferencial de primer orden. O sea, lo que tenemos recuadrado ahí en la filmina es casi como si fuera una ecuación diferencial de primer orden. ¿Y por qué casi y no es una ecuación diferencial de primer orden? A ver, primero, no sé si se entendió la pregunta que hice, porque tiene una constante. Decía Analia, exactamente. Al tener una constante, invalida el, digamos, el concepto de lo que nosotros tomamos para definir una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial tiene que contener al menos una derivada de la función desconocida. Puede contener también la variable independiente, puede eh, contener funciones de la variable independiente y también puede contener eh, constantes definidas, por ejemplo, un 3 o un 2 o una constante de ese tipo, pero no eh, una constante que, como dice acá, C1, eh, que no la podemos definir, que es justamente indefinida. Entonces, esa diferencia de el concepto de ecuación diferencial a que no sea una ecuación diferencial, en este caso particular la da la constante arbitraria. No es una ecuación diferencial, pero es una ecuación, claramente porque hay un signo igual, que la podemos resolver para x integrando. Y fíjense que si integramos ambos miembros, tendríamos la integral de la derivada de x respecto de t igual a la integral de menos g por t más esa constante, digamos, arbitraria. Ahí tenemos mezclada, por un lado t, la variable independiente, está en ambos lados de la expresión, o sea, está en el primer miembro y también en el segundo. De manera que previo a poder integrar tenemos que separar las variables. Si el diferencial de t lo sacamos del primer miembro y lo pasamos multiplicando al segundo, nos quedaría ordenada, por decirlo de alguna forma, la expresión como la integral del diferencial de x, por un lado, porque el diferencial de t ya lo sacamos, y del otro lado, el diferencial de t multiplicó a todo el término anterior, que era menos g por t más c1, y eso es lo que hay que integrar. Cuando resolvemos x, o sea, la integral del diferencial de x, nos da la integral de menos g por t más c1. Cuando integramos esa suma, la integral de menos g por t nos daría menos un medio de g por t al cuadrado, porque la derivada de menos un medio por g por t al cuadrado sería menos g por t.
Y la integral de C1 por el diferencial de t nos daría C1 por t, porque la derivada de C1 por t es C1. Más incluimos una nueva constante de integración que surge de la última integral que hicimos. Y nos queda x en función de t, que sería la solución general del problema. Ahí resolvimos la ecuación diferencial de segundo orden. Fíjense la forma que tomó la solución que nosotros escribimos, si les hace acordar alguna fórmula que usaron en algún problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para determinar el espacio. La fórmula de cinemática, Hernán, exactamente. Esa fórmula eh, surge de este desarrollo. O sea, nosotros llegamos a la fórmula de cinemática o dinámica, si quieren, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso de caída libre, con G negativo, por decirlo de alguna forma, sin conocerla previamente. Si no podemos resolver una ecuación diferencial, lo mismo, este problema de movimiento ya está resuelto, entonces no hace falta utilizar una ecuación diferencial, simplemente aplicamos la fórmula. Ustedes por lo general digo, no necesariamente, la fórmula que aplican es la que está recuadrada ahí, que es el desplazamiento es igual a menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más el desplazamiento inicial. Y esos conceptos, en vez de C1 y C2, poner B0 y X0, es una cuestión de terminología, pero no representan otra cosa que, eh, digamos, la velocidad cuando el tiempo es cero y el desplazamiento cuando el tiempo es cero. Cuando volvemos atrás para analizar estas constantes, fíjense que si nosotros hacemos t igual a cero, en esa expresión, x daría C2. Pero, por lo general nosotros cuando el tiempo vale cero, a x la llamamos x0. Entonces, que C2 se llame x0 no es, digamos, nada improvisado, sino que simplemente surge de establecer los valores iniciales. Esta solución general para un movimiento uniformemente acelerado, bueno, después se va a analizar para cada valor específico de velocidad inicial y de desplazamiento inicial. Por ejemplo, acá hay un gráfico donde hay 4 casos de la ecuación anterior. Esos 4 casos tienen diferentes condiciones iniciales. Abajo están eh, ubicados los valores de C1 y C2. C1 es la velocidad inicial y C2, perdón, C1 es el desplazamiento inicial y C2 la velocidad inicial, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, la rayita celeste, que implica el movimiento para una velocidad, para un desplazamiento inicial igual a 10 y una velocidad inicial igual a cero, el desplazamiento va a ir
disminuyendo a medida que pasa el tiempo. ¿Con qué ecuación? Bueno, con la ecuación que nosotros calculamos recién, que es una cuadrática. Esa es más o menos la idea. Y ahí hay dos o tres eh, muestras más que cambian la velocidad inicial y el desplazamiento inicial. Si nosotros tenemos una velocidad inicial que es negativa, bueno, como en la raya violeta, por ejemplo, no sé si se ve violeta o no en sus pantallas o en sus celulares, pero esta última tiene un desplazamiento de 20, originalmente en el instante cero, y una velocidad de -10. Entonces, lo que se observa es que es esta de acá abajo, que les señalo, que empieza ya disminuyendo más rápido el desplazamiento, avanzando más rápido y llega al piso mucho más antes que todas las otras curvas. Acá está imaginado para el desplazamiento negativo también, por supuesto, como que se entierra en el piso. Bien, eso sería como un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden. Por supuesto que que el ejemplo que nosotros vimos, voy a volver un minuto para atrás y discúlpenme, que es este que está acá, como ecuación diferencial es relativamente sencilla porque tenemos una constante igual a la derivada segunda de la función desconocida. En la práctica, las funciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales, eh, tienen eh, una forma más general que se puede expresar de varias maneras. Estas son ecuaciones diferenciales lineales. ¿Por qué lineales? Bueno, porque tanto la función desconocida como sus derivadas aparecen elevadas al exponente 1 eh, y solo afectada por coeficientes que son constantes o funciones de la variable independiente. Y estos teoremas que están acá, el de unicidad y el que viene ahora después, lo que dice es que para una dada ecuación diferencial de segundo orden, siempre vamos a encontrar una solución única, si tenemos las condiciones iniciales. O sea, las condiciones iniciales de acá serían cuánto vale la función al instante t igual a cero, como vimos recién, que sería cuánto vale el desplazamiento inicial, y cuánto vale la derivada de la función en el instante t igual a cero, que acá es I' de x0, que en el caso anterior sería la velocidad inicial. Dada un desplazamiento inicial y una velocidad inicial, en el ejemplo anterior, una sola curva la resolvía. Pero para cualquier velocidad inicial y cualquier desplazamiento inicial, infinitas curvas la satisfacen. Eso se llama solución general. Cuando fijamos el valor de la función y de su derivada en un punto, estamos poniendo condiciones iniciales y ya queda una solución única. Lo mismo pasa si fijamos dos valores de la función en dos puntos distintos. Ahí solamente hay una solución que la satisface. Eso lo podemos ver en la gráfica anterior. Si nosotros en un punto establecemos el valor de la función y el de su derivada, no hay en todo el plano dos puntos que coincidan. O sea, una sola función pasa por ahí. O bien, si nosotros
establecemos dos puntos diferentes por los que tiene que pasar la función, tampoco va a haber dos funciones diferentes que pasen por esos dos puntos simultáneamente. Ese es el concepto del teorema de unicidad y de existencia que vemos acá. Y este principio que es importante, que nos permite resolver muchos casos de ecuaciones diferenciales de segundo orden, sobre todo las lineales, establece un principio de superposición o linealidad de la solución. Nosotros tenemos esta ecuación diferencial en términos generales para resolver. Lo que dice el teorema de superposición o el principio de linealidad es que si encontramos cualquier solución I sub 1 y cualquier solución I sub 2 que reemplazadas en la ecuación diferencial original la satisfagan y entre sí I1 y 2 sean linealmente independientes, o sea que no se pueden sacar como factor común, combinamos linealmente las dos soluciones y tenemos la solución general de la ecuación diferencial. En este caso, esta solución general satisface el criterio de que si la ecuación diferencial es de segundo orden, nosotros integramos dos veces para resolverla, una vez para ir a la derivada primera y una vez para ir a la función. Esas dos integraciones generan dos constantes. Entonces, si en vez de integrar dos veces nosotros podemos proponer dos soluciones, I1 e I2, mediante alguna regla o fórmula, evitaríamos el hecho de tener que integrar dos veces en funciones que pueden ser complicadas o en ecuaciones diferenciales que pueden ser complicadas. Siempre, como dice el teorema de la existencia de la solución general, siempre va a existir esa solución general. O sea, nunca va a no existir una solución general a menos que las derivadas no sean continuas y que no podamos encontrar dos funciones I1 y 2 linealmente independientes que satisfagan la ecuación diferencial una por B. Bueno, acá hagamos un mini paréntesis porque estamos entrando ya a un caso específico de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Eh, les quiero explicar el concepto este que acabamos de ver. Cualquier ecuación diferencial de segundo orden la pueden resolver integrando dos veces, siempre y cuando se pueda integrar dos veces, porque depende de la forma que tenga la ecuación diferencial, capaz que no es tan sencillo separar las variables en las dos integraciones. Y les queda una expresión que no pueden integrar. Como las ecuaciones diferenciales de segundo orden son frecuentemente usadas en el desarrollo de modelos matemáticos, se trabajó mucho en encontrar fórmulas para resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, como las que vimos recién en esa definición, que todavía están en la pantalla, y en particular aquellas que en vez de P y Q en la expresión tienen coeficientes constantes, que son más sencillas, por supuesto. Eh, Vamos a pasar por alto esto del Browniano, que es un tema que lo vamos a ver en un ratito. Para pasar un segundo a las soluciones, que sería
el caso segundo más sencillo después del que vimos del desplazamiento en función del tiempo, de este tipo. Estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, donde cada i es función de x, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, lineales, con coeficientes constantes y homogéneas. En el título de la diapositiva dice eso. Nada más que las siglas, ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, lineales, con coeficientes constantes y homogéneas. Bueno, es una ecuación diferencial porque aparece la derivada de una función desconocida. Ordinaria porque la función desconocida depende solamente de una variable, en este caso de x. Segundo orden porque el orden de la derivada de mayor orden es 2. Lineal porque tanto la función desconocida como sus derivadas están elevadas a la exponente 1. Y con coeficientes constantes porque el polinomio que afecta a i' y el que afecta a i son constantes. Homogéneas porque el término independiente que no contiene a la función desconocida ni a su derivada es 0. Este tipo de ecuaciones, cuando nosotros tenemos una ecuación de este tipo, podemos aplicar una fórmula para resolverla. Y brevemente les voy a explicar o tratar de explicar cómo funciona la deducción de esa fórmula. Nosotros lo que decimos es que tenemos que encontrar una función i que reemplazada en esa ecuación número 33 por i segunda, i prima e i multiplicada por a y b como está ahí, nos tiene que dar 0. O sea, el problema sería ese, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar una función i de x que cuando la pongamos en esta expresión, reemplacemos i segunda, i prima y multipliquemos por a y por b y sumemos, el resultado tiene que ser 0. ¿Se entiende lo que queremos encontrar? Hola, Mazo. Bueno, sí, sí, claro, ya mismo repito. Nosotros pasamos recién por alto eh, varias, eh, varias, varios teoremas y definiciones que, que son importantes desde el punto de vista teórico. O sea, eso indudablemente hay que leerlo. Pero lo que estamos viendo ahora en la filmina que está puesta es concretamente un tipo de ecuación diferencial de segundo orden que llamamos ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea, y sobre esa vamos a trabajar para mostrarla como ejemplo de resolver una ecuación diferencial de este tipo. Es decir, hay muchos otros tipos más de ecuaciones diferenciales,
La que nosotros específicamente vamos a ver en este momento es la que tiene la forma y segunda más a por i prima más b por i igual a cero. Esa es una ecuación diferencial, siempre por supuesto que a y b sean números definidos, por ejemplo 3 y 5. Y lo que vamos a enfocarnos ahora, así como en el primer caso del desplazamiento integramos de una, acá no podríamos integrar porque tenemos que integrar una i segunda que no conocemos y una i prima que no conocemos. Y, no, y está i además que tampoco conocemos. Entonces no podríamos resolver directamente integrando. Pero como es un tipo de ecuaciones diferenciales muy comunes, vamos a intentar plantear una fórmula para resolver este tipo de ecuaciones, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Se entendió un poquito mejor? Bueno, Analia. ¿Y Hernán, que Mazo antes había entendido? Bueno, Fernanda y Hernán, ponele. Vamos a ver acá. Si nosotros queremos resolver esta ecuación diferencial, así como hicimos en el primer ejercicio, intuitivamente deberíamos imaginar qué forma tendría la solución. A ver, pensemos. Nosotros estamos buscando una función y, que no la conocemos, que es una función de x, que es la variable independiente. La cuestión es que la derivada segunda de esa función que no conocemos, más un número por la derivada primera de esa función que no conocemos, más otro número por la propia función que no conocemos, tiene que ser cero. Y acá, en este análisis, imaginemos, o imaginen chicos, chicas, qué función o qué forma de función podría, para cualquier valor de x, reemplazar su derivada segunda, su derivada primera, su propia función, multiplicarla por esos coeficientes a y b y que la suma de todo eso nos dé cero. Por ejemplo, si la función que elegimos fuese x cuadrado, x cuadrado va a quedar donde está y multiplicada por b. La derivada de x va a ser la derivada de x cuadrado, que es la función y, va a ser x multiplicado por 2, que va a quedar en el término de a, o sea, 2a por x. Y la derivada segunda de x cuadrado va a ser el número 2. Entonces nos quedaría como que 2 más 2 por a por x más b sería por x cuadrado 0. Y eso no se va a dar para un valor determinado de b y de a, porque va a ser salvo para x igual a 0. Y tampoco tal vez para x igual a 0. Desde ese punto de vista, una función como x cuadrado no podría satisfacer la ecuación diferencial. Ahí no sé si se llegó a entender. Me parece que no. Ni yo lo entendí. ¿Alguien entendió lo último que dije? Ninguna función entonces cumple que sea igual a 0. A ver, no, ninguna función no.
Yo decía, probemos con x cuadrado. Si en la ecuación diferencial que nosotros tenemos, Analía, es eh, y segunda, que y segunda de x cuadrado es el número 2 más a por y prima, que a por y prima sería 2a por x. Entonces tenemos 2 más 2a por x, más y, que sería x cuadrado. O sea que tenemos ese polinomio eh, donde está 2 más 2a por x más x cuadrado igual a cero. Eso no va a ser igual a cero, siempre. No es una identidad, porque va a depender de cuánto vale a, de cuánto vale b y de cuánto vale x. O sea, no es cero, no se anula. Pero capaz que haya otra función que sí cumpla que para cualquier valor de x la expresión original se anula cuando reemplazamos la derivada. Ese es el desafío que nosotros por suerte no lo tenemos, ya lo encontraron otros anteriormente, para resolver la ecuación diferencial. Hay alguna función que debería cumplir esa condición. Vamos a ver cuál es esa función. La función exponencial tiene una particularidad, que es que sus derivadas son lo mismo que la función, en el sentido de que mantiene la forma, ¿no es cierto? La derivada de a a la x es e a la x. Y la derivada de una constante de e una constante por x es esa constante por e a la esa constante por x. O sea, mantiene la forma. Si nosotros planteamos una función exponencial igual a e a la lambda por x, como se ve acá, tendríamos que ver si funciona en la ecuación dada y se cumple. Entonces, si nosotros probamos esta expresión en la ecuación diferencial, lambda, bueno, va a ser una constante que no lo conocemos, por supuesto, pero y' sería lambda por e a la lambda x. E y segunda, lambda cuadrado por e a la lambda x. Si eso nosotros lo reemplazamos en la ecuación diferencial original, en vez de y segunda pondríamos lambda segunda por e a la lambda x. En vez de y' pondríamos lambda por e a la lambda x. Y en vez de y pondríamos e a la lambda x. Si mezclamos todas esas expresiones, nos queda que la ecuación resuelta, digamos, la ecuación diferencial resuelta para la función e a la lambda x, da lambda cuadrado más a por lambda más b por e a la lambda x igual a cero. Y ahí tenemos un producto de dos factores. Para que sea cero siempre, ese producto tiene que ser, o tiene que contener, perdón, un factor igual a cero, al menos. Como e a la lambda x nunca es cero, por el tipo de función exponencial, si encontramos un lambda que haga cero este paréntesis, la expresión va a ser siempre cero. Y bueno,
Entonces, la solución de esta ecuación cuadrática nos daría el valor de lambda de la función que propusimos como solución para esta expresión, que es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, lineal y con coeficientes constantes. Bueno, ahora me están viendo a mí nada más. Ese concepto que encontrar una función exponencial que satisface la ecuación diferencial de segundo orden, a nosotros nos permite evitar la integración. Les tengo que mostrar un ejercicio, a ver si lo podemos ver. Bueno, ahí va a empezar a aparecer, compartimos en la pantalla. Eh, Quisiera saber si están viendo lo que va a ser el ejercicio. Por favor, chicos. Sí se ve, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, la ecuación que está ahí escrita arriba, de coeficiente constante, segundo orden, homogénea, es exactamente de la misma forma que la que vimos recién, nada más que, bueno, A sería -6 y B sería 8. Nosotros lo que queremos saber es cuál es el valor de I, de la función desconocida I, que depende de X, tal que su derivada segunda menos 6 veces su derivada primera más 8 veces la propia función que es la solución de cero, siempre. Ya no lo podemos intuir en forma directa como en el caso de otras más sencillas. Por ejemplo, I segunda igual a cero, ahí podríamos intuir cuál sería la función. Pero en este caso no. Acá lo que vamos a hacer es resolverla a la ecuación proponiendo una solución, como vimos recién, de tipo exponencial. Como les decía, bueno, la ecuación es homogénea, de segundo orden, lineal y con coeficientes constantes. El primer paso, digamos, que vamos a dar es eh, analizar, como vimos recién, que una función exponencial puede ser la solución. Acá el profesor, en vez de poner lambda, pone r como coeficiente del x, pero se basa en el mismo concepto, que una función exponencial con un coeficiente r podría llegar a resolver la ecuación de segundo orden lineal homogénea con coeficientes constantes. Si es que la resuelve, reemplazando esa función en la ecuación diferencial, tiene que verificarse la igualdad para cualquier valor de x. Para reemplazarla, derivamos una b para tener y', ¿no es cierto?, que es el que necesitamos reemplazar al lado del coeficiente 6, y derivamos otra vez para conseguir y segunda. La primera derivada sería r por e a la rx, la segunda derivada r cuadrado por e a la rx. Lo que no conocemos es r. Si conociéramos r, ya sabemos que la solución es y igual a e a la tanto por x. Reemplazando la forma de la función
que nosotros planteamos y sus derivadas en la ecuación diferencial, nos queda, en vez de y segunda, r cuadrado por r a la x, en vez de y prima, r por e a la x, y en vez de y, e a la r por x. Bueno, todo eso tiene que ser igual a cero. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¡Ay, qué suerte! Bien, entonces, si nosotros consideramos que eso se cumple, el factor e a la rx lo podemos sacar como factor común de la expresión anterior, porque es común a los tres términos que están en el miembro de la izquierda. Pero si sacamos como factor común e a la rx, dentro del otro paréntesis nos queda r cuadrado menos 6r más 8 multiplicado por e a la rx. Y como decíamos recién, para que este producto de los dos factores sea cero, uno de los dos tiene que ser cero. E a la rx no puede ser cero para valores de x discretos, ¿no es cierto? Finito. Pero sí puede ser cero r cuadrado menos 6r más 8. Si para que y igual a e a la rx sea solución, r cuadrado menos 6r más 8 tiene que ser igual a cero, ¿ustedes serían capaces de calcular un r para que esa expresión cuadrática sea cero? ¿Conocen cómo hacerlo? Sí, con una fórmula, dice Analía, que es justamente una fórmula que saca la raíz. 4 y 2. Bueno, ahora vemos. Puede ser 4 y 2. En, en todo caso, podemos calcularlas inmediatamente como dice José, o si no, bien hacer un cálculo con la fórmula de la cuadrática, ¿no es cierto? Que nos permite, a ver acá, yo me detengo un segundito porque el profe es cabeza dura el que hace la clase, entonces evita usar la fórmula y hace un factoreo. R menos 2, R menos 4 es lo mismo que R cuadrado menos 6R más 8. Yo hubiera aplicado, como lo mismo que ustedes, la expresión que saca las raíces de una ecuación cuadrática que sería R cuadrado igual, ¿no es cierto? A depende cómo llamen A y B, en este caso acuérdense que A sería menos 6 y B sería 8, entonces ustedes van a tener menos 6 más menos, bueno, y todo la fórmula de la cuadrática que les va a dar las dos raíces. Menos 6 más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4, no, perdón, de 6 al cuadrado menos 4 por 8 dividido 1 al cuadrado, que sería al cuadrado. Acá factorea, pero es lo mismo, se puede hacer. Y entonces las dos raíces, como decía José, son 2 y 4.
que la pueden calcular también haciendo la fórmula de la ecuación, ¿no es cierto? Aprovecho para comentarle que esta ecuación cuadrática, r cuadrado menos 6r más 8, en la resolución de ecuaciones diferenciales se conoce como ecuación característica y que es bien importante. Y ahí tenemos dos valores de r, que según el cálculo anularían la expresión. O sea, si nosotros proponemos y igual a e a la rx como solución de la ecuación diferencial, ya tenemos dos soluciones que en principio podrían satisfacer la ecuación diferencial original. Una que sería I igual a la R a E a la 2X y otra que sería I igual a E a la 4X. Cualquiera de las dos, en principio, reemplazada en la ecuación diferencial, tendría que dar cero para todo X. Pero necesitamos las dos raíces. ¿Por qué? Porque la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden es una ecuación que incluye dos constantes arbitrarias. Y el principio de linealidad dice que toda solución de una ecuación diferencial lineal de segundo orden se puede plantear como la combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Una solución es I1 e a la 2x. Otra solución es I2 e a la 4x. Y ahí tenemos las dos soluciones de la ecuación diferencial. La solución general sería la combinación lineal de ambas. ¿Qué significa la combinación lineal de ambas? ¿Y qué significa la solución general? Bueno, la combinación lineal de ambas significa que las combinamos linealmente, es decir, las sumamos multiplicadas por coeficiente indeterminado, y esa expresión, que tiene dos constantes arbitrarias, es la solución general de la ecuación diferencial dada. ¿Cómo estamos seguros de que esa sea la solución? Y la única manera de estar seguro es a esa función i, que es C1 por e a la 2x más C2 por e a la 4x, derivarla una vez y derivarla otra vez. Cuando tenemos i' y segunda, vamos y reemplazamos en la ecuación cuya consigna tenemos que resolver. Es decir, en i segunda menos 6i' más 8i. Y eso tiene que dar cero. Si da cero, lo que encontramos fue la solución general de la ecuación diferencial. O sea, reemplazando i por las dos soluciones que satisfacen la ecuación diferencial y que las encontramos a través de una fórmula, que es la fórmula de resolver la ecuación característica. Una sola de las soluciones, por ejemplo, I1 e a la 2x, no es la solución general, porque por más que la multipliquemos por una constante, no incluye dos constantes arbitrarias. Y esa es la condición indispensable para que la solución general sea solución general. Bueno, ¿qué me cuentan de este ejercicio? ¿Se entendió? Bueno, bueno.
El caso de las ecuaciones diferenciales homogéneas, lineales de segundo orden, eh, no siempre genera, cuando uno aplica la ecuación característica, dos raíces reales y distintas. Es decir, en el caso de recién, las dos raíces que se presentaron fueron reales y diferentes. Con lo cual, fue muy sencillo porque teníamos I1 e I2 directamente a partir de las dos raíces reales y diferentes, porque nos daba E a la 2x y E a la 4x, dos soluciones que entre sí eran linealmente independientes, no proporcionales, ya que el cociente de ambas es una función de E. Este ejercicio que vamos a ver ahora es igual que el anterior, en el sentido que la ecuación diferencial es del mismo tipo, coeficientes constantes, segundo orden, lineal y homogénea. Cuando empezamos a resolver, hacemos el mismo procedimiento, por supuesto. Es una ecuación de segundo orden homogénea y vamos a proponer I igual a E a la Rx, donde R va a ser el número o los números que satisfagan la ecuación característica vinculada con esta ecuación diferencial. La ecuación característica la construimos a partir de la ecuación diferencial, es decir, si ahí se fijan, r cuadrado menos 6r más 13 eh, está vinculada en su forma con i segunda menos 6i prima más 13i. Lo que pasa es que r cuadrado menos 6r más 13 surge de agarrar i igual a e a la rx, derivarlo una vez, derivarlo dos veces, reemplazarlo en la ecuación coloradita y sacar factor común e a la rx. Todos esos pasos que lo hicimos en el ejercicio anterior, ahora están resueltos en forma directa y planteamos la ecuación característica. Lo que hay que ver ahora es cuánto vale R a partir de esa ecuación característica. También aplicamos la fórmula para resolver la ecuación característica, que si ustedes se fijan en la que está a la derecha acá, yo les recuerdo eh, dos cosas que son importantes. La fórmula que está ahí en el recuadrito que pone el profe supone que la ecuación característica se escribe A por R cuadrado menos B por R más C. Y nosotros en nuestra notación, en la ecuación diferencial de segundo orden, ponemos I segunda menos o más A por I prima más B por I. O sea, A y B de nuestra notación, las ecuaciones diferenciales, no son lo mismo que están ahí en la resolución de la ecuación característica. O sea, acá en el recuadrito que está con celeste, A es 1, B es menos 6 y C es 13. Nosotros si hubiéramos usado la notación nuestra, eh, el, el B sería A, el A no existiría y el C sería B. A ver con ese trabalengua, si entendieron.
Bien. Bueno, no, lo que dice Fernanda, te agradezco, es más fácil aplicando. Sí, en general se puede aplicar la raíz de la ecuación característica. De todas formas, cada uno tiene sus tics y sus manias para resolver problemas, ¿no? No todos resolvemos de la misma forma. El, Cuando aplicamos los valores de la ecuación a la ecuación característica, bueno, van quedando el 6, el 13, el 1, etcétera, y por lo pronto no parece tan fácil como la que resolvimos anteriormente, pero hay que resolverlo. Al resolver esa ecuación característica nos tendrían que dar dos valores de R. En este caso, la raíz nos queda negativa. Es decir, el 36 menos el 52, que nos da un número de 16 que es negativo, nos genera un pequeño problema, sobre todo nosotros que somos en general alérgicos a los números complejos. No nos interesa demasiado manejar números complejos, pero acá aparece. Entonces, esa es la raíz o las raíces de la ecuación característica que generan dos valores de R diferentes, según sumemos o restemos la raíz. La raíz de menos 16, bueno, es 4 por i, el número complejo, que es la raíz de menos 1. Entonces, toda esa expresión nos va a quedar 6 más menos 4 por i. Por ahí podemos simplificar el 2 como para dejar un 3 más menos 2i y sin ningún denominador. Pero mucho más no podemos hacer que esa operación. Y, como decimos, es el número raíz de menos 1. Perdón por el aviso y seguimos. Una de las soluciones R1, que como decíamos, bueno, podemos dividir para simplificar y nos queda 3 más 2i. Y otra de las soluciones es R2, 3 menos 2i. Entonces, e a la r de x tiene dos posibles soluciones. Una que es i igual a e a la 3 más 2i por x y otra que es igual a e por e a la menos a la 3 menos 2i por x. Y acá aparece una notación que, bueno, de alguna manera está explicada en la cartilla, que es que cuando nosotros tenemos una raíz de tipo compleja conjugada, a más menos b por i, la solución general de esa ecuación se puede expresar como e a la a por x, siendo a el número real de la solución, y luego b, que es el coeficiente del número imaginario,
sería un coeficiente que integra el coseno y el seno con las dos constantes arbitrarias. Si aplicamos esa fórmula para que desaparezcan los números imaginarios, el 3 y el -2 se van a reemplazar por los valores A y B que corresponden en, en la expresión. Bueno, ahí nos quedaría para ya, digamos, expresar las soluciones. Una con R1 y la otra con R2. A es 3 y es igual a E a la 3X. B es 2, entonces coseno de 2X, seno de 2X. Pero no tenemos que olvidar de que tenemos también -2. Entonces, el número B que figura acá y que está en la fórmula de arriba nos indica el valor absoluto del coeficiente del número imaginario I. Esta fórmula que queda acá, I igual a 3X, a E a la 3X, multiplicada por C1 coseno de 2X más C2 seno de 2X, siempre va a ser la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea con coeficientes constantes cuyas raíces de la ecuación característica sean complejas conjugadas. Y 3 va a ser la parte real de esa solución y 2 el coeficiente de la parte imaginaria. En este mismo ejercicio el profe explica un poquito, acá le voy a mostrar solamente, cómo va desarrollando el, la expresión, cómo va distribuyendo para cada una de las soluciones los cuadrados. Uy, 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 ya sale el anuncio. Cómo va distribuyendo los cuadrados y cómo llega finalmente a la expresión desarrollando en serie de potencia la expresión E a la I por X. Eso para nosotros es como una complicación, yo diría, no necesaria, porque lo que queremos aprender es aplicar la fórmula. Ahí lo que es importante interpretar es que si las raíces este, de la ecuación característica son complejas conjugadas, nosotros aplicamos una fórmula en donde la solución de la ecuación diferencial es, por un lado, un término, e elevado a la a por x, donde a es la parte real de las raíces. Y después tenemos otro término que va entre paréntesis y que combina coseno y seno, donde la constante que multiplica el argumento del seno y del coseno es la parte imaginaria de las raíces. Eh, para que no se generen demasiadas complicaciones, quiero ver si puedo presentar
lo que estábamos viendo hace un ratito, que estas son las soluciones por las raíces, y lo que nosotros tenemos para llevarnos de una manera más sencilla, ahora se va a ver, espero, ahí se ve. Es una tabla que nos permite resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas de esta forma, o sea, y segunda más a por i prima más b por i, en función de la ecuación característica. Si las raíces son reales y distintas, las soluciones son e a la primera raíz por x, e a la segunda raíz por x, y la solución general está dada por la combinación lineal de ellas. Si las raíces son complejas conjugadas, como el ejercicio que vimos recién, estas son las dos soluciones y la solución general es la combinación lineal de ellas. Y el caso que no vimos, digamos, pero que también puede existir, es una raíz repetida, una raíz real repetida, y en ese caso la solución se expresa de esta forma, donde acá lo que hay que tener en cuenta es la identificación, ¿no es cierto?, de los términos. Si ustedes se fijan, nuestra nomenclatura A y B son los coeficientes de I' y de I, y bueno, después omega es el discriminante de la solución de la ecuación característica. Con esas reglas se pueden resolver todas las ecuaciones diferenciales que sean de segundo orden homogéneas. Para las ecuaciones diferenciales no homogéneas, hay reglas del mismo tipo y hay otra tabla, que eso vamos a ver en un mínimo espacio de la clase que viene, podemos ver la resolución de una de segundo orden no homogénea, pero les dejo varios videos en el aula para que ustedes las vean. O sea, en el tema 2 en el aula virtual, ustedes tienen unos 21 videos como para desarrollar el tema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bueno, ese sería el pantallazo. Coméntenme ustedes sus impresiones de hoy, cómo andan en este tema. A ver, se me quedaron todos y todas mudas y mudos. Este, recuerden que hay dos clases de consulta, chicos, que son virtuales en dos horarios, una los martes y otras los miércoles. Entonces ahí, si ustedes tienen alguna duda en particular, la pueden resolver. Sí, los videos yo comparto lo que dice Fernanda, yo creo que ante la falta de, de la posibilidad de estar en la clase presencial, un video es explicativo. Yo acá el video no sé si lo silencié, no me di cuenta, la verdad, y se escuchaban las dos voces, pero me parece que... No, sí estaban silenciados. Este, pero inclusive si ustedes lo escuchan al video original, a los que están en las clases, los profes que yo pongo para compartir son profes de universidad, de carreras de ingeniería, tienen sus distintas notaciones y demás, pero dan los mismos temas que damos nosotros.
tal vez para el año que viene podamos grabar alguna clase como las que estamos dando ahora, pero específicamente desarrollar un ejercicio. Eso tenemos que entonces ya serían nuestras explicaciones. Tal vez lo hagamos. Pero bueno, por lo que dicen Nair y Fernanda, que los videos ayudan y que se entiende, vamos a seguir avanzando. Próxima clase ya sería la semana que viene, en el mes de septiembre, ya entramos a septiembre, chicos. El 4 de septiembre nos veríamos. ¿Alguna consulta? Si no, abandonamos. ¿Estamos bien? Me figura que sigue grabando. Ah, sí, ya lo detengo, ya lo detuve.